Pocos líderes a través de la historia han sido tan criticados como el zar Nicolás II. Usualmente es culpado por la derrota militar del Imperio ruso y la Revolución de Octubre. Pero, ¿realmente fue un mal líder? ¿Fue tan incompetente como dicen? El objetivo de este video es analizar el reinado de Nicolás y los distintos eventos que sucedieron durante este periodo, con el fin de averiguar si fue un buen líder. Antes de analizar los distintos eventos del reinado del zar Nicolás, es clave establecer ciertos criterios para determinar si fue un líder competente o incompetente. El primero será los resultados materiales de su reinado, si el estándar de vida mejoró y si tuvo buen juicio al escoger asesores y gobernantes. Además de estos criterios, también evaluaré su manejo de crisis internas, su diplomacia internacional, su capacidad de preservar el Estado y su adaptación a los cambios de la época. Ya con esto aclarado, vamos al inicio. Nicolás II ascendió al trono el 1 de noviembre de 1894, luego de la muerte de su padre Alejandro III. Al poco tiempo de haberse vuelto zar, Nicolás tomó su primera decisión política. Los sectores liberales tenían esperanza en que el nuevo monarca estaría a favor de las reformas democráticas que buscaban, pero para su mala suerte, Nicolás se opuso apasionadamente. En 1894, varios miembros de un Zemstvos llegaron al Palacio del Invierno con el fin de proponerle varias reformas al zar, como adoptar una monarquía constitucional, aumentar la autonomía de los Zemstvos locales y otras más. Al escuchar las propuestas, el zar contestó enojado: "Ha llegado a mi conocimiento que durante los últimos meses se han escuchado en algunas asambleas de los Zemstvos las voces de aquellos que se han permitido entregarse al sueño sin sentido de que los Zemstvos sean llamados a participar en el gobierno del país. Quiero que todos sepan que dedicaré todas mis fuerzas para mantener, por el bien de toda la nación, el principio de la autocracia absoluta, tan firme y fuertemente como lo hizo mi difunto y lamentado padre". La respuesta de Nicolás ofendió a los sectores liberales, que llevaban décadas intentando reformar el gobierno. Por un lado, los liberales eran una minoría política, siendo la mayoría de estos miembros de la élite educada, que carecía de apoyo popular. Sin embargo, muchos liberales y reformistas tenían bastante influencia en los Zemstvos. Estos eran gobiernos locales, creados durante las reformas del zar Alejandro II. La gran mayoría de los integrantes de los Zemstvos eran nobles y terratenientes. También había comerciantes y representantes del campesinado. Sin embargo, estos últimos eran la minoría, no llegando a ser ni un tercio de los miembros, ni siquiera sumando sus números. Los liberales y reformistas dominaban el tercer elemento. En este contexto, este término se refería a los profesionales contratados por los Zemstvos. Entre estos había ingenieros, doctores, contadores, veterinarios, maestros y demás. Mientras que legalmente no eran miembros de los Zemstvos, la cercanía que les dio su trabajo con la gente común les permitió esparcir sus ideales. En gran mayoría, los miembros del tercer elemento tenían inclinaciones liberales, socialistas y reformistas. Eran uno de los oponentes políticos más grandes del zar. Para controlar a su oposición, Nicolás mantuvo vigilados a los Zemstvos y cambió ciertas leyes. Una, por ejemplo, prohibía la contratación de empleados sospechados de ser socialistas o liberales. Este conflicto revela una de las prioridades del zar Nicolás: conservar la autocracia. Uno podría pensar que lo hacía solo para preservar su estatus y riquezas. Sin embargo, sus motivos eran más profundos. En 1877, cuando el joven zarevich apenas tenía 7 años, el general Grigori Danilovich fue asignado como supervisor de su educación. Su rol era seleccionar a los mejores profesores de la Universidad de San Petersburgo para el futuro zar, además de manejar el horario y la disciplina de sus actividades académicas. El enfoque de Danilovich se caracterizaba por tener harta disciplina, obediencia y moralidad. Mientras que esos factores son importantes, el enfoque del general carecía de estrategia militar moderna e intelectualismo, lo que hizo que la formación del zar quede parcialmente incompleta. Sin embargo, la formación del general Danilovich no fue el factor más importante en su ideología, pues usualmente se considera que Konstantin Povedonostev tuvo más influencia en el pensamiento del zar. Konstantin era la figura con más autoridad dentro del Santísimo Sínodo Gobernante, es decir, manejaba la política de la Iglesia Ortodoxa y su relación con el Estado. Él era bastante educado, considerado un gran intelectual del conservadurismo ruso, crítico del liberalismo occidental, parlamentarismo y sufragio universal. Por otro lado, Konstantin era un defensor de la autocracia y la monarquía rusa. En su obra, Reflexiones de un estadista ruso, argumenta que la democracia trae caos e inestabilidad, por lo que una autoridad central que dirija al pueblo es esencial.
Luego dice que el poder real solo viene de Dios. Esto después se junta con el principio teológico político de la Tercera Roma. Esta es una noción de que Rusia era la última protectora del cristianismo verdadero. Dentro de este paradigma ideológico, el zar recibía su poder directamente de Dios, pues era considerado el único emperador ortodoxo legítimo. Nicolás II adoptó esta noción política, por lo cual, al ser el defensor de la fe, cuyo poder venía exclusivamente de Dios, no podía repartir su autoridad, pues esto sería considerado un sacrilegio. Esto explica su postura rígida en ciertos asuntos y su oposición a repartir su poder. Nicolás fue oficialmente coronado el 26 de mayo de 1896 en la majestuosa Catedral de la Dormición. Legalmente ya era zar desde 1894 y había ejercido su autoridad como emperador en algunas ocasiones. Esto es porque el propósito de la coronación en el Imperio ruso no era legal, sino actuaba más como un sacramento de propósitos espirituales. Varios pensadores rusos argumentaban que durante su coronación el zar recibía el don del Espíritu Santo. Además, se casaba con Rusia, siendo esto un paralelismo bíblico a cómo Jesús se casa con la iglesia. Luego, un festín de celebración fue organizado para el 30 de mayo en el campo de Jodinka. A pesar de que este espacio era bastante grande, realmente era una zona de entrenamiento militar, por lo que el terreno era disparejo. Además, había huecos y trincheras. Alrededor de 100.000 personas iban a asistir al evento. Por el miedo de quedarse sin comida, la gente corrió hacia las mesas. Muchas personas cayeron en las trincheras y en los huecos. En el caos, muchos fueron aplastados. Alrededor de 1.300 personas terminaron lastimadas, mientras casi 1.400 perdieron la vida. Evidentemente, esto no fue culpa del zar, pero aún así el accidente afectó negativamente a su imagen pública. En los primeros años del reinado del zar, podemos ver que falló en adaptarse a las condiciones de su tiempo, pues su perspectiva no le permitía hacer reformas de manera honesta. Ni siquiera era una cuestión de que reformar el gobierno sea incompatible con el zarismo, pues zares como Pedro el Grande y Alejandro II hicieron múltiples reformas, pero aún así Nicolás optó por resistir el cambio. Sergei Witte es considerado uno de los ministros más competentes. Para cuando Nicolás lo nombró, Witte ya tenía años de experiencia como director de asuntos ferroviarios. En 1896, como ministro de Finanzas, Witte hizo una reforma monetaria, poniendo el rublo ruso bajo el patrón oro. Resumidamente, esto significó que el valor del rublo está respaldado por el oro. Producto de esta reforma, la inversión extranjera en las distintas industrias de Rusia aumentó. Gran parte de estas inversiones sirvieron para financiar la expansión del sistema ferroviario. Witte supervisó este proceso e incluso logró acelerarlo. Bajo su administración, el ferrocarril transiberiano fue completado. Además, compró la gran mayoría de redes ferroviarias privadas y las unió a las estatales, lo que agilizó el transporte. Este es un punto a favor del zar. Witte fue posiblemente el ministro más competente de todo su gobierno, pero el crecimiento acelerado de la industria junto con las altas horas laborales creó condiciones deplorables en muchas fábricas. Por otro lado, el zar terminó destituyendo a Witte, perdiendo a uno de sus mejores ministros. Witte era responsable de manejar las relaciones diplomáticas de Rusia en el oriente del imperio. Su objetivo era expandir el comercio y mantener buenas relaciones con los vecinos de la región. Para su mala suerte, a finales de julio de 1894, Japón invadió China. Desde la revolución industrial, China se había quedado muy atrás en tecnología, siendo una sociedad agraria para finales del siglo XIX, mientras muchos países ya estaban industrializados. Uno de estos era Japón, cosa que resultó en el ejército chino siendo obliterado a manos de las fuerzas japonesas. Viendo la derrota china, Witte decidió llevar a cabo una intervención. Por un lado, Rusia tenía intereses en China, pues había logrado expandir su influencia en Asia aprovechándose de la debilidad de la dinastía Qing, y recientemente se había completado la sección del Transiberiano que pasaba por Manchuria. Si Japón fuese a conseguir influencia o control sobre esta región, esa parte de la línea podría correr riesgo. Con el fin de contener la expansión japonesa, Witte organizó la Triple Intervención. El objetivo de esta maniobra diplomática era relajar las condiciones de paz que Japón le había impuesto a China. Para lograrlo, Alemania, Francia y Rusia le advirtieron a Japón que, en caso las condiciones no eran relajadas, le declararían la guerra todos a la vez. Para ese entonces, Japón no podía lidiar ni siquiera con una de las potencias que habían levantado la amenaza.
Enfrentarse a las tres sería una devastación total. 5 días después, el buque Nikolai llegó a las costas de Nagasaki. Su presencia sirvió como una amenaza real. Japón aceptó ablandar las condiciones, y el 8 de noviembre de 1895 firmaron un tratado en el cual Japón devolvía la península de Liaodong. Para entender mejor el clima de esta época, hay que explicar los objetivos rusos y japoneses. Rusia intentó expandir su influencia en los Balcanes y tomar Constantinopla. Sin embargo, no lo pudo lograr, pues Francia y Gran Bretaña intervinieron en conflictos como la Guerra de Crimea y la Guerra Ruso-Turca de 1877, apoyando a los enemigos de Rusia. Por esto, Rusia decidió expandir su influencia en Asia, cosa que se volvió evidente con su adquisición de territorio chino, la conquista de varios kanatos en Asia Central y la anexión de territorios en el Cáucaso. Por otro lado, Japón acababa de salir de la restauración Meiji, periodo en el cual se industrializó velozmente. Producto de este desarrollo tecnológico, el ejército se había modernizado. En el aspecto político, Japón había desarrollado ambiciones territoriales, sobre todo en China y en Corea, lugares donde Rusia tenía intereses. Luego de unos años, China y Rusia hicieron un acuerdo en el cual China le prestaba el puerto Arthur. En las condiciones del acuerdo se estableció que el pacto podía ser alargado por acuerdos mutuos. Por otro lado, Rusia construyó una vía de tren en el puerto, además de levantar fortificaciones. Luego, en 1900, los Boxers atacaron líneas ferroviarias rusas, por lo que Rusia invadió Manchuria con más de 100.000 tropas. Eventualmente, la rebelión fue aplastada. A pesar de que el combate había terminado en 1901, los rusos seguían ocupando Manchuria en 1903, incluso habían fortificado sus posiciones. A pesar de que las intenciones rusas con el puerto Arthur era usarlo para contrarrestar la influencia del puerto británico de Weihai-wei, los japoneses lo habían percibido como un ataque. Por otro lado, la ocupación de Manchuria y la creciente influencia rusa en Corea impulsó a Japón a considerar atacar a Rusia, pues su alianza con los británicos les daba bastante seguridad. Por otro lado, el zar Nicolás había recibido bastantes cartas del Kaiser Guillermo. En estas, el emperador alemán le expresaba profundo respeto a su contraparte rusa por el coraje que demostró al enfrentarse a lo que llamaban el peligro amarillo. En estas cartas, el Kaiser impulsó al zar a enfrentarse a Japón y a China. Estas cartas fueron interpretadas como una garantía de que el imperio alemán ayudaría a Rusia en el conflicto, pues a pesar de que el ejército ruso era tecnológica y numéricamente superior al japonés, la logística que implicaría movilizar el ejército desde Europa hasta el oriente y mantener las líneas de suministros era una pesadilla. La tensión fue subiendo entre 1903 y 1904. Ambas partes estaban negociando. Japón le ofreció a Rusia reconocer su control sobre Manchuria si le permitían controlar Corea. Sin embargo, el zar rechazó sus ofertas. Viendo que el diálogo no los iba a llevar a ningún lado, el 6 de febrero de 1904, Japón rompió relaciones diplomáticas con Rusia. El 8 de febrero, Japón le declaró la guerra a Rusia, pero antes de que la noticia le llegara al gobierno ruso, la flota japonesa atacó a su contraparte rusa mientras estaba estacionada en el puerto Arthur. El ataque tomó por sorpresa al zar, que luego de 8 días le declaró la guerra a Japón. La actitud del zar antes y durante la guerra dejó mucho que desear. Bajó la guardia y subestimó al ejército japonés. Sin embargo, no fue totalmente su culpa, pues sus asesores le hicieron creer que la victoria rusa sería fácil. Aún así, hubo personas que le advirtieron, como el ministro de Defensa Alexei Kuropatkin, que en múltiples ocasiones le dijo que la guerra era mala idea. Como era de esperarse, la guerra ruso-japonesa fue un desastre. El ataque japonés tomó desprevenida a la flota rusa, factor que le dio muchísima ventaja. No es exagerado decir que, si el ataque sorpresa fallaba, Japón hubiese perdido la guerra. Además del fallo inicial, la movilización rusa no fue lo suficientemente rápida para contrarrestar la llegada de 220.000 soldados japoneses al frente, pues antes de la llegada de los refuerzos, apenas había 80.000 tropas rusas en el área. Para finales de 1904, la guerra tenía bastante oposición popular. Producto del conflicto, los salarios habían reducido y la gente sentía que el gobierno no les hacía caso, por lo que grandes protestas y huelgas fueron organizadas en distintas ciudades. La más importante de estas fue la huelga de Bakú, que paralizó la industria petrolera del Cáucaso. En 1904 se había creado la organización Asamblea de Trabajadores Industriales Rusos de San Petersburgo. Originalmente era una organización gubernamental que existía para contrarrestar la influencia de grupos marxistas radicales. El 22 de enero de 1905, el sacerdote Georgi Gapon, que en ese entonces era el líder de la organización, se dirigió al Palacio del Invierno junto con 150.000 miembros del grupo, con el fin de entregarle una lista de peticiones al zar.
Los guardias del palacio habían recibido órdenes de no dejarles pasar. Sin embargo, los guardias se asustaron al ver a tantas personas acercándose, por lo que abrieron fuego. Este evento fue llamado el Domingo Sangriento, donde un estimado de entre 200 y 1000 personas murieron. Esta tragedia radicalizó a muchas personas, empujándolas hacia ideologías más radicales, como el bolchevismo. Luego, producto del accidente y la radicalización que trajo, la revolución de 1905 explotó. En el resto de enero, más trabajadores de las zonas europeas del imperio, como Polonia y Finlandia, se unieron a la huelga. Para febrero, la revolución se había extendido hasta el Cáucaso, y en abril las huelgas cruzaron los Urales. Por otro lado, la guerra iba muy mal. La flota del Báltico, que había recorrido muchísima distancia para pelear, terminó siendo destruida. El puerto Arthur fue conquistado por los japoneses y muchos soldados rusos habían muerto. Para Japón, la guerra también estaba siendo costosa, y reconocieron que no podían continuar, por lo que le pidieron al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que sea el mediador en las negociaciones de paz. Luego de unas semanas de duda, el 8 de junio de 1905, Rusia aceptó negociar. Los diplomáticos se reunieron en Portsmouth, donde discutieron varios puntos, como la presencia de tropas rusas en Manchuria, el control de Corea y la división de la isla Sajalín. El Tratado de Portsmouth fue firmado el 5 de septiembre de 1905. Entre las condiciones más importantes del acuerdo estaba que Rusia cedería el control del sur de Manchuria y la infraestructura de la región, además que se les obligó a detener su expansión en Asia Oriental y no interferir en Corea. En general, el zar manejó mal este conflicto, mientras que varios de sus asesores y otros de su círculo cercano le hicieron creer que la victoria sería fácil. Nicolás también fue responsable. Y habiendo analizado el aspecto militar de la época, es prudente ver el aspecto social del Imperio ruso y cómo reaccionó el zar. Durante la Revolución de 1905, Nicolás emitió el Manifiesto de Octubre. El propósito de este documento era calmar el caos social de la revolución, cosa que pretendía hacer garantizando múltiples libertades civiles, como libertad religiosa y libertad de expresión, además de crear la Duma Imperial, una cámara legislativa. Sin embargo, en la Constitución de 1906, creada poco antes de la primera Duma, el zar conservó el poder de vetar las decisiones de la Duma, cosa que molestó a los reformistas. Por otro lado, ninguna ley podía ser aprobada si la Duma la rechazaba. Esto es importante, porque además de la Duma había otra cámara legislativa, el Consejo Estatal. La mitad de los miembros del Consejo eran nombrados por el zar, mientras que el resto eran escogidos por otros nobles e instituciones. Por último, el zar podía disolver la Duma. La primera Duma operó apenas durante 73 días, hasta que fue clausurada por el zar. Enfurecido por este evento, el político Pavel Miulikov y alrededor de 200 diputados se reunieron en Finlandia, donde crearon el Manifiesto de Viborg, en el cual incitaban a la gente a no pagar impuestos y boicotear el reclutamiento militar. Pero para la mala suerte de los diputados, el manifiesto y las peticiones que hicieron fueron ignoradas por la gente común, por lo que su operación fracasó totalmente. Alrededor de esta época, el zar Nicolás cometió otro error que tornó a una parte usualmente leal del imperio en una región hostil. Este fallo fue la rusificación de Finlandia. Desde su integración al imperio, Finlandia había sido un territorio leal al zar, pues el gobierno había respetado sus libertades y parlamento. La administración rusa había sido muy buena comparado a otros territorios. Sin embargo, todo esto cambió cuando se tomaron las medidas de rusificación, como la imposición del ruso como lengua oficial del gobierno en Finlandia, la incorporación del ejército finlandés al ruso y conscripción más estricta. Las consecuencias iniciales de este error no fueron tan severas, pero a largo plazo el zar perdió la lealtad de una de las regiones más leales. En estos puntos, el zar mostró una falta de compromiso. Estableció la Duma, pero la bloqueaba constantemente. Como mencioné antes, su perspectiva no le permitía hacer reformas honestamente, pues para él hacer concesiones era algo inmoral. Desde el siglo XIX, Rusia y el Imperio Británico estaban compitiendo por influencia en Asia Central. Este periodo fue llamado el Gran Juego. Luego del accidente del Banco Dogger en 1904, la tensión entre las dos potencias incrementó mucho. Por otro lado, Japón y Gran Bretaña tenían una alianza durante la guerra ruso-japonesa, cosa que solo empeoraba la situación para Rusia. En 1907, los británicos decidieron negociar sus disputas territoriales con Rusia, pues temían la expansión del Imperio Alemán y la posibilidad de una alianza germano-rusa. El zar fue bastante consciente durante las negociaciones. A pesar de que muchos oficiales se opusieron a frenar la expansión rusa hacia Afganistán,
Nicolás sabía que su ejército no estaba en condiciones de amenazar a los británicos, además que el caos social todavía no se calmaba del todo. Mientras que el zar fue prudente en hacer ciertas concesiones, alinearse con Gran Bretaña fue un error que a futuro le costaría muy caro. En mayo de 1908, el zar recibió una visita de la familia real británica. El propósito de la reunión era acordar pactos de defensa y colaboración diplomática. Para este punto era difícil retractarse, pues el zar había aprobado la Convención Anglo-Rusa en 1907, acuerdo que puso las bases de la Alianza Anglo-Rusa y a futuro la Triple Entente. En 1912, el zar se reunió con el Kaiser Guillermo con el fin de regular conflictos existentes y evitar una posible guerra continental europea. El Kaiser intentó convencer al zar de alejarse de los británicos, diciendo que solo querían usar a Rusia como carnada. También le advirtió del riesgo que corría al respaldar a Serbia. Por un lado, Serbia tenía ambiciones paneslavistas que le enfrentaban con el Imperio Austrohúngaro, un aliado alemán, y el zar, al alinearse con Serbia, no le dejaba otra alternativa al Kaiser que atacar a Rusia. Mientras que el zar escuchó con respeto al Kaiser, los dos no pudieron llegar a un acuerdo. Nicolás quería defender a Serbia y mucha gente lo había presionado a hacerlo. Realmente no había salida en este punto. Por otro lado, el zar desconfiaba del Kaiser. A pesar de que le tenía bastante estima, el fracaso del Tratado de Biorko lo dejó con bastante escepticismo sobre cooperar con el Kaiser. En este aspecto, el zar fue inteligente al buscar paz con los británicos, pero aliarse con ellos lo arrastró a una red de alianzas más compleja que le enfrentaba con el Imperio Alemán, cosa poco prudente dado el comercio ruso-germano y lo importante que era para la industria rusa. Era evidente que un conflicto continental sería terrible. Alemania le exportaba mucha maquinaria y tecnología a Rusia. Por su parte, el zar Nicolás intentó detener la guerra. Primero mantuvo contacto con el Kaiser, a quien le pidió que detuviera a Austria-Hungría. Además, le sugirió resolver el problema en una conferencia de paz de La Haya. Sin embargo, el Kaiser no respondió a esta sugerencia. En el aspecto militar, el zar intentó retrasar la movilización del ejército. Primero, se limitó a autorizar medidas discretas, pues no quería provocar a Alemania. Luego, el 29 de julio, aceptó una movilización general. Mientras que Rusia no estaba en guerra con Alemania, el ejército ruso se acercaba a la frontera entre los dos imperios. Sin embargo, justo cuando el zar aprobó la movilización, le llegó una carta del Kaiser, en la que le decía que estaba ejerciendo toda su influencia para detener a los austrohúngaros, y que no moviliza el ejército, pues eso solo empeoraría la situación, que ya era bastante mala. Producto de esto, el zar cambió la movilización general a una parcial, solo llevando tropas a la frontera con Austria-Hungría. Pero al día siguiente, sus generales le explicaron que una movilización parcial dejaba parte de la frontera vulnerable, por lo que una maniobra así sería muy imprudente, además que desordenaría a todo el ejército. Rusia no estaba preparada para semejante conflicto, faltaba infraestructura como trenes y fábricas. El ejército alemán era uno de los mejores equipados y más disciplinados del mundo, mientras que el ejército ruso era bastante grande, sufría escasez de suministros con frecuencia. El sistema de comunicaciones por radio era anticuado y le faltaba encriptación, por lo que los mensajes de oficiales rusos podían ser interceptados por sus enemigos, cosa que fue muy evidente en la batalla de Tannenberg. En septiembre de 1915, el zar se trasladó al frente y asumió el control del mando del ejército, dejando al gobierno a manos de su esposa, la cual a veces era influenciada por Rasputín. Durante su administración directa, el ejército logró bastantes victorias, como la ofensiva Brusilov y los avances en el Cáucaso. Sin embargo, también hubo humillaciones y derrotas, como la batalla del Naonarosh. Para 1917, Rusia estaba al borde del colapso. Casi 2 millones de soldados habían muerto, los precios habían incrementado y la infraestructura, sobre todo las vías ferroviarias, estaban decayendo rápido. Por las condiciones deplorables en las que se encontraba el imperio, mucha gente salió a protestar. Todo este alboroto explotó con la Revolución de Febrero. Producto de este evento, el Estado Provisional ruso fue proclamado, lo que marcó el final del zarismo. Podemos concluir en que el zar Nicolás no era un tirano despiadado ni totalmente incompetente, pues logró buenas hazañas, como la construcción de hospitales, el aumento de la alfabetización, la industrialización y crecimiento económico, pero aún así cometió errores garrafales como líder político, pues falló en responder a las reformas y manejó mal las crisis internas del imperio. Si te gustó el video, agradecería que le des like y te suscribas. Hasta luego.